Bienvenidos a todos a el canal Kinky Reacts. Yo soy Beto y en esta sección del canal vamos a leer el increíble libro de La voz de las espadas de Joe Abercrombie, que es parte de la trilogía La Primera Ley. Es un libro que a mí me gusta mucho y pues me dieron bastantes ganas de leerlo para tenerlo pues guardado como audiolibro para el futuro y para quien guste escucharlo. Ya lo he leído varias veces y de hecho tiene bastantes libros este universo que nos trae Joe Abercrombie. Es un universo bastante parecido a Juego de Tronos, así que de hecho yo lo encontré gracias a que cuando me terminé Juego de Tronos busqué en foros de internet, necesito más. De aquí a que en 3 añitos George Martin nos traiga Vientos de Invierno, ¡ja! Sí, claro, 3 añitos. Pues no fue así, ¿verdad? Hasta el momento sigue sin. Pero gracias a eso encontré esta, pues, colección de libros en el mundo de La Primera Ley. Tiene ya bastantes libros en su haber, todos muy interesantes, todos muy buenos, algunos un poquito más flojos que otros, personajes increíbles, guerra, crudeza, eh, dilemas morales. Y pues vamos a empezar. Esto es La voz de las espadas de Joe Abercrombie. Vamos a empezar a leer desde el prólogo. Tiene el título Fin. Logan se internó de un salto en la espesura, con los pies descalzos resbalando y patinando en la tierra húmeda, en la nieve fundida, en la pinocha mojada, con el pecho ardiendo al respirar, la sangre retumbando en la cabeza. Tropezó y cayó de costado. A punto estuvo de abrirse el pecho con su propia hacha, y se quedó ahí tendido, jadeando, escrutando el sombrío bosque. Hacía solo un instante, el sabueso seguía a su lado. De eso estaba seguro, pero ya no había ni rastro de él. En cuanto a los demás, no había forma de saberlo. Valiente jefe estaba hecho, dejando que lo separaran de sus hombres. Debería estar intentando regresar, pero los Shankas andaban por todas partes. Lo sentía moverse entre los árboles y su olfato estaba impregnado de su olor. Desde algún lugar situado a su izquierda, le pareció oír gritos. De lucha, tal vez. Procurando no hacer ruido, se levantó despacio. Sonó el crujido de una rama y Logan se volvió como una centella. Una lanza venía hacia él. Una lanza de aspecto feroz llegaba hacia él a toda velocidad, con un Shanka al otro extremo. ¡Mierda! Se echó a un lado, resbaló, cayó de bruces y rodó por el suelo atravesando la maleza, convencido de que en cualquier momento sentiría cómo la lanza se le hundía en la espalda. Respirando pesadamente, se apresuró a ponerse de pie. Vio el brillo de la punta acometiendo de nuevo contra él. La esquivó y se escabulló tras el grueso tronco de un árbol. Y atacó de nuevo. Logan volvió a asomarse un instante por el otro lado. Se apartó, rodeó el tronco de un salto
salió a descubierto y descargó un hachazo rugiendo con todas sus fuerzas. Con un chasquido, el filo del hacha se hundió en el cráneo del Shanka. Había tenido suerte, pero al fin y al cabo, pensó Logan, ya iba siendo hora de tener un poco de suerte. El cabeza plana seguía en pie, mirándole sin dejar de pestañear. Luego se le fue cubriendo la cabeza de hilos de sangre y empezó a tambalearse. Después se desplomó, arrancando a Logan el hacha de las manos, y quedó a sus pies convulsionándose en el suelo. Logan trató de agarrar el mango del hacha, pero, de alguna manera, el Shanka seguía sosteniendo su lanza, y la punta daba sacudidas en el aire. ¡Ah! Chilló Logan cuando la lanza le hizo un corte en el brazo. Notó una sombra en la cara. Otro cabeza plana y de los grandes. Ya estaba en el aire y con los brazos extendidos. Demasiado tarde para coger el hacha. Demasiado tarde para esquivarlo. La boca de Logan se abrió, pero no había tiempo de decir nada. ¿Qué podía decirse en una situación así? Cayeron juntos a la tierra húmeda y rodaron juntos por el suelo entre espinas y ramas sueltas, arañándose y aporreándose y gruñendo. La cabeza de Logan dio contra la raíz de un árbol, un golpe tan fuerte que le pitaron los oídos. Llevaba un cuchillo en alguna parte, pero no recordaba dónde. Rodaron y rodaron pendiente abajo, mientras el mundo giraba y giraba a su alrededor, y Logan intentó desembotarse y estrangular al cabeza plana a la vez, pero no había forma de parar. Todos les había parecido buena idea acampar cerca del cañón. Así no habría posibilidad de que los sorprendieran por la espalda. Pero mientras Logan resbalaba sobre el vientre hacia el borde del abismo, la idea estaba perdiendo gran parte de su atractivo. Desesperado, trató de aferrarse a la tierra húmeda. Sus manos solo encontraron polvo y agujas de pino. Volvió a cerrar los dedos, pero lo único que atraparon fue nada. Iba a caer. Dejó escapar un leve gemido. Sus manos agarraron algo, la raíz de un árbol que sobresalía de la tierra, justo al borde del precipicio. Soltó un grito ahogado y se balanceó sobre el vacío, pero estaba bien aferrado. ¡Ja! ¡Ja! Seguía vivo. Hacía falta algo más que unos cuantos cabezas planas para acabar con Logan 9 dedos. Trató de encaramarse al borde, pero le fue imposible. Un gran peso le colgaba de las piernas. Logan miró hacia abajo. El cañón era profundo, muy profundo, y con unas paredes de roca cortadas a pico. Aquí y allá un árbol encajado en una grieta desplegaba su fronda sobre el abismo. Al fondo, muy lejos, el río turbulento y veloz discurría bufando y escupiendo espuma blanca encajonado entre abruptos peñascos negros. Mal asunto, desde luego, porque el verdadero problema lo tenía más cerca. El enorme Shanka seguía con él, meciéndose con suavidad en el aire, sus sucias manos agarradas al tobillo izquierdo de Logan. ¡Ah, esto es una mierda!, musitó Logan. Estaba metido en un buen aprieto. Ya había pasado por otros bastante malos, y había vivido para contarlo, pero le costaba imaginar una situación mucho peor que aquella. Eso le hizo pensar en su vida. En esos momentos le pareció amarga y sin sentido. No había hecho ningún bien a nadie. Una mera sucesión de violencia y dolor, con poco más que penurias y decepciones entre medias. Las manos empezaban a cansársele, los antebrazos le ardían. Nada parecía indicar que el cabeza plana fuera a soltarse pronto. Es más, había trepado un poco por su pierna. La criatura se detuvo y lo miró con velocidad. De haber sido Logan quien colgara aferrado al pie del Shanka, probablemente habría pensado,
Mi vida depende de esta pierna de la que cuelgo, así que mejor no correr riesgos. Un hombre prefiere salvar la vida antes que matar a un enemigo. Por desgracia, los Shankas veían las cosas de otra manera, y Logan lo sabía. Por eso, no se sorprendió mucho cuando el Shanka abrió su enorme boca y le clavó los dientes en la pantorrilla. ¡Ah! Rugió Logan. Se puso a gritar y a lanzar patadas con todas sus fuerzas, usando el talón descalzo. Una hizo sangre al Shanka en la cabeza, pero no por eso dejó de morderle, y cuanto más fuertes eran sus patadas, más le resbalaban las manos de la escurridiza raíz a la que estaba sujeto. Apenas quedaba ya raíz a la que aferrarse, y lo poco que había parecía a punto de romperse. Intentó pensar, abstrayéndose del dolor de las manos, del dolor de los brazos, de los dientes del Shanka en su pierna. Iba a caer. Sus únicas opciones eran caer en las rocas o caer al agua, y esa era una decisión que más o menos se tomaba sola. Puestos a hacer algo, mejor es no demorarlo que vivir temiéndolo. Es lo que habría dicho su padre. Logan afirmó en la roca el pie que tenía libre, respiró hondo una última vez y se impulsó hacia el vacío con las pocas fuerzas que le quedaban. Primero sintió que se soltaban los dientes que le mordían, luego las manos que lo tenían agarrado y, por un instante, quedó libre. Entonces empezó a caer, rápido. Las paredes del cañón pasaban como una exhalación. Roca gris, musgo verde, manchas blancas de nieve, todo girando vertiginoso a su alrededor. Logan daba lentas vueltas en el aire, agitando inútilmente los miembros, demasiado asustado para gritar. El viento le azotaba los ojos, le revolvía la ropa y le robaba el aliento de la boca. Vio el gran Shanka estrellarse contra la pared de roca a su lado. Lo vio quebrarse, rebotar y caer desmadejado. Sin duda muerto. Una visión muy grata, pero su satisfacción duró poco. El agua se alzaba ya para acogerle, embistió su costado con la fuerza de un toro, le vació los pulmones de un puñetazo, le arrebató el sentido de la cabeza y lo absorbió, y lo sumió en una fría oscuridad. La voz de las espadas de Joe Abercrombie. Primera parte. Capítulo Los supervivientes. El agua lamiéndole las orejas, eso fue lo primero que sintió. El amido del agua, el rumor de los árboles, el gorjeo espaciado de algún pájaro. Logan entreabrió los ojos. Luz. Una luz difusa entre las hojas. ¿Era eso la muerte? Y si lo era, ¿por qué dolía tanto? Le palpitaba todo el costado izquierdo. Trató de respirar con normalidad. Se atragantó, tosió agua, escupió barro. Gimió, se dio la vuelta, se puso a cuatro patas y entre respingos, con los dientes apretados, se arrastró fuera del río. Rodó por el suelo y se tumbó boca arriba en la orilla sobre un lecho de musgo, cieno y palos podridos. Permaneció un rato tumbado, contemplando el cielo gris que se abría por encima de las ramas negras, resollando con la garganta en carne viva. Sigo vivo, graznó para sí mismo. Seguía vivo, pese a todos los esfuerzos de la naturaleza, los Shankas, los hombres y las bestias.
Empapado y con la espalda pegada al suelo, se echó a reír entre dientes, una risa aguda y gorgoteante. Si algo podía decirse de Logan Nueve Dedos, es que era un superviviente. Un viento frío barrió la pútrida orilla y la risa de Logan se fue desvaneciendo poco a poco. Estaba vivo, sí, pero mantenerse con vida era otro cantar. Se incorporó con una mueca de dolor, se puso de pie tambaleándose y apoyó la espalda en el tronco del árbol más cercano. Se restregó la nariz, los ojos y las orejas para quitarse la suciedad. Se subió la camisa empapada para echar un vistazo a los daños. La caída le había dejado el costado lleno de moretones. Tenía las costillas cubiertas de arriba abajo por unas manchas azules y púrpuras. Dolían al tocarlas, y mucho, pero al menos no parecía que tuviera nada roto. La pierna estaba hecha un destrozo, ensangrentada y desgarrada por los dientes del Shanka. Dolía bastante, pero el pie aún se movía bastante bien, y eso era lo importante. Ese pie le iba a hacer mucha falta si quería salir de aquello. Su cuchillo seguía en la vaina del cinturón, y Logan se llevó una gran alegría al verlo. Sabía por experiencia propia que nunca se tienen suficientes cuchillos, y aquel era bastante bueno. Pero las cosas seguían pintando mal. Estaba solo en un bosque infestado de cabezas planas. No tenía ni la más remota idea de su posición, pero podía seguir el río. Todos los ríos fluían hacia el norte, desde las montañas hasta el gélido mar. Así que tenía que seguir el río a contracorriente, en dirección sur. Seguirlo y luego ascender a las altiplanicies, donde los Shankas no podrían encontrarlo. Era su única oportunidad. Haría frío allá arriba en esa época del año, un frío mortal. Bajó la vista a sus pies descalzos. Su típica mala suerte había hecho que los Shankas llegaran justo cuando acababa de quitarse las botas para sajarse las ampollas. Tampoco llevaba zamarra. Le habían pillado sentado junto a la hoguera. En esas condiciones no aguantaría ni un día en las montañas. Durante la noche, las manos y los pies se le ennegrarían. Durante la noche, las manos y los pies se le ennegrecerían y moriría poco a poco antes de llegar siquiera a los puertos de montaña. Eso, si no lo mataba antes el hambre. Mierda, masculló. Tenía que regresar al campamento. Tenía que confiar en que los cabezas planas hubieran seguido su camino. Confiar en que hubieran dejado algo atrás. Algo que le ayudara a sobrevivir. Era mucho confiar, pero no tenía elección. Nunca tenía elección. Cuando Logan dio por fin con el lugar, había empezado a llover. La incesante llovizna le aplastaba el pelo contra el cráneo, le empapaba las ropas. Se pegó a un tronco cubierto de musgo y escudriñó el campamento con el corazón atronado y los dedos de la mano derecha apretando la resbaladiza empuñadura del cuchillo con tanta fuerza que le dolía. En el lugar donde había estado la hoguera vio un círculo ennegrecido, rodeado de palos a medio quemar y restos de ceniza pisoteada. Vio el leño en el que habían estado sentados 3 árboles y Doe cuando aparecieron los cabezas planas. Vio algunos restos de equipo rasgados o rotos, desperdigados por el claro. Contó 3 Shankas muertos ahobillados en el suelo, uno con una flecha sobresaliendo del pecho. 3 cadáveres, pero ni rastro de Shankas vivos. Era una suerte, la suerte justa para sobrevivir, como de costumbre. Aún así podían regresar en cualquier momento. Logan tenía que darse prisa. Salió de detrás de los árboles y su mirada recorrió el suelo. Sus botas seguían donde las había dejado. Las recogió, se las puso a saltos y, con las prisas, estuvo a punto de resbalar y caerse. También estaba allí su zamarra, atrapado bajo el leño, desgastada y llena de rajas tras 10 años expuesta a los rigores del clima.
y la guerra, 1000 veces desgarrada, vuelta a coser, con media manca arrancada. Su macuto yacía informe entre los matojos, su contenido esparcido por la ladera, casi sin aliento. Se agachó y volvió a meter todo adentro. Un trozo de cuerda, su vieja pipa de barro, unas tiras de cecina, una aguja y algo de bramante. Una petaca abollada con el interior, una petaca abollada en cuyo interior chapoteaban algunos restos de licor. Todo ello bueno, todo ello útil. De una rama colgaba una manta andrajosa, empapada y medio recubierta por una capa de mugre. Logan la levantó y sonrió. Debajo estaba su puchero, viejo y cascado. Estaba volcado de lado, como si lo hubieran pateado lejos del fuego durante la refriega. Lo agarró con ambas manos. Aquel puchero abollado y renegrido tras años de duro servicio le transmitía una sensación segura, familiar. Hacía mucho que lo tenía. Le había hecho compañía en todas las guerras, cruzando todo el norte y de vuelta. Todos lo habían usado para cocinar cuando andaban por los caminos. Todos habían comido de él. Orly, Osco, el sabueso, todos. Logan repasó de nuevo el campamento. 3 chancas muertos, pero ni rastro de su gente. Quizá todavía anduvieran cerca. Quizás debería arriesgarse y probar a echar un vistazo. No, lo dijo entre dientes, sin levantar la voz. Sería una locura. Eran muchos cabezas planas, muchísimos. No tenía ni idea de cuánto tiempo había estado tirado en la orilla del río. Incluso si algunos de los suyos hubieran conseguido escapar, los chancas estarían dándoles caza por el bosque. A esas alturas, seguro que ya no eran más que cadáveres desperdigados por los valles altos. Lo único que podía hacer Logan era dirigirse a las montañas y tratar de salvar su triste pellejo. Había que ser realistas. Había que serlo, por mucho que doliera. Ya solo quedamos tú y yo, dijo Logan mientras metía el puchero en el macuto y se lo echaba a la espalda. Se puso en marcha, renqueando todo lo rápido que podía, pendiente arriba, hacia el río, hacia las montañas. Solo ellos dos, el puchero y él, eran los únicos supervivientes. Y con eso concluimos el capítulo de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y por tomarte el tiempo de escuchar este audiolibro. Tu apoyo significa mucho para el canal. Si te ha gustado este capítulo, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos para que más personas puedan disfrutar de esta historia. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos capítulos que estaremos subiendo muy pronto. También nos encantaría leer tus comentarios y saber qué te ha parecido el capítulo de hoy, así que no dudes en dejarnos tu opinión abajo. Gracias de nuevo por querer formar parte de esta comunidad que va empezando. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.